especial, celebrando que somos hermanos, que somos una familia y que Dios nos tiene aquí con un propósito, que es servirle a Él. Y necesitamos tener esa comunión, ese tiempo especial donde podemos no solamente escuchar el consejo de Dios, pero también fortalecer nuestros lazos de afecto y de cariño. Así que el 18 de febrero, viernes 18 a las 7 de la noche, pues tendremos esta actividad que no es para parejas, es la actividad para la iglesia. Es una actividad donde queremos fortalecer esos lazos de afecto que nos unen a través de la persona de Cristo. A veces, por lo general, la persona dice, es solo para pareja, ya yo no puedo ir. Anita estaba pensando que no podía venir porque viene solita. No, es para todos. Todos podemos estar aquí y queremos celebrar ese día juntos. Así es que venga, no se quede en la casa. Y bueno, vamos a compartir un poquito el mensaje del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 3, ahí donde tuvimos la lectura bíblica. Vamos a estar compartiendo hoy este mensaje, esta palabra de Dios, con la esperanza de que el Señor bendiga nuestras vidas. Así es que ahí donde estamos vamos a leer. Voy a leer para ustedes 4 versículos, 1 Pedro 3, 8 al 12, y después nos vamos a quedar en un versículo. Dice 1 Pedro 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Unas palabras tremendas del apóstol Pedro a la iglesia. Durante varios domingos estaré predicando de esta carta de Pedro. Empezaremos próximamente en el capítulo 1, pero hoy quería iniciar con hacer esta apertura con este pasaje, porque este pasaje nos habla de lo que debe ser el corazón de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no solamente es del grupo, también es el corazón del individuo, del creyente, de la persona que ama a Dios. Pedro le está escribiendo a un grupo de congregaciones, a un grupo de personas, de hermanos, o a diferentes grupos en diferentes lugares. Perdón. Pedro le está escribiendo a creyentes que viven en el exilio, fuera de su país natal, y están experimentando situaciones difíciles. No he tenido la oportunidad de vivir como extranjero en otro país, pero sí he visto muchos extranjeros que vienen a nuestro país y a veces vienen de pasada, a veces se quedan, y lo difícil que es para ellos el estar aquí, el empezar otra vez y tratar de levantarse, a veces con limitaciones muy fuertes. Hemos visto familias venir de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de diferentes países y de verdad profesionales, algunos, otras personas muy humildes, pero no importa cuál es el estatus en el que uno llega a un país ajeno, el inicio siempre será sumamente duro. Y Pedro le está escribiendo a personas que viven fuera, que se reúnen en pequeñas comunidades de creyentes, congregaciones como esta. No eran iglesias de 1,000 o 500 o más personas, eran grupos pequeños que se reunían en hogares, a los que Pedro les escribe. Y aquellos hermanos posiblemente estaban angustiados o estaban preocupados, había tensión en el ambiente como hay hoy tensión. No es que nuestros tiempos son peores que aquellos, cada generación ha tenido que experimentar sus propias luchas, sus propias dificultades, y eran días difíciles. El mundo de aquellos días estaba gobernado por los romanos. El imperio romano era la autoridad y había un hombre que era el emperador en aquellos días cuando Pedro está escribiéndole a los hermanos. El nombre de aquel hombre era Nerón.
Él era el emperador. Él era el hombre que hablaba y las cosas se hacían. Gracias, Ricardo. Entonces, había tensión porque Nerón no era un buen hombre, era un hombre cruel, era un hombre que tenía sentimientos sumamente duros y fríos de maldad, un hombre que se atrevió a incendiar una ciudad y después culpar a los cristianos. Y como cristianos, los creyentes que vivían en aquellos días pues se sentían temerosos de lo que aquel hombre podía hacer. Había persecución contra las personas que decían ser cristianos. Eran perseguidos, no eran bien vistos en las comunidades. La gente los marginaba, no se les hacía nada fácil conseguir su alimento, su vestido, estar seguros en un lugar era sumamente difícil. Es como si nosotros fuésemos los creyentes de hoy y entonces en Walmart no nos venden comida, el chino no nos vende tampoco, el bus no nos lleva porque somos cristianos, las escuelas no reciben nuestros hijos porque somos cristianos. Era difícil para aquellas personas raras en medio de una sociedad pagana poder expresar su fe. Y había tensión entre los hermanos. Los pocos que se reunían en aquellos hogares estaban experimentando mucha tensión. Y Pedro les escribe para animar a los hermanos. Pedro les escribe para fortalecerlos. Siempre necesitamos estos mensajes de ánimo. A veces nos desanimamos por alguna razón, vemos que las cosas no van bien, que la situación parece que está poniéndose difícil. Y entonces los creyentes tienden a desanimarse. No hubo periodo tan crítico como aquellos años de la década de los 60 en el primer siglo, cuando entraron los emperadores más crueles que tuvo Roma. Nos desanimamos a veces porque vemos que las cosas no funcionan, porque a veces nos sentimos solitos o nos sentimos alejados de otros. Pero Pedro nos escribe esta carta para recordarnos que tenemos que sacar fuerza. Tenemos que renovar nuestra fuerza y enfocarnos en lo que somos, no en lo que dicen que somos, pero enfocarnos en lo que nosotros somos y la razón por la que Dios nos llamó y nos ha congregado en este lugar. Un día Jesús estaba predicando en San Juan capítulo 6 y predicando y el Señor se dio cuenta que su congregación se empezó a disminuir. Se fue la gente. La gente se empezó a ir, Jesús estaba hablando y la gente se empezó a ir. Y yo pregunto, qué extraño, ¿cómo se le puede ir la gente a Jesús mismo? Jesús predicando y la gente yéndose molesta. Uno dice, pero es Jesús. Pero la gente se empezó a ir, dice San Juan 6. Llegó a tal punto aquella crisis, aquel día con la congregación del Señor Jesús, que en un momento Jesús se volvió y le dijo a los 12, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir? Y entonces Pedro, que siempre era una persona, la voz cantante del grupo, Pedro se volvió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿Dónde nos vamos a ir? No era que no había nadie más, había mucha gente. En esa época, el primer siglo, habían predicadores itinerantes por todo lado entre los judíos. Pero decidieron aquellos 12 acompañar a su maestro. Y Pedro les está escribiendo porque estos hermanos están desanimados. Por alguna razón necesitan ser motivados, necesitan ser realentados para continuar lo que Dios nos llamó a hacer. Lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer. Entonces Pedro le habla en el capítulo 2, a partir del versículo 13, Pedro les empieza a decir a ellos cómo deben comportarse como ciudadanos, cómo deben ser los ciudadanos, cómo debían ellos comportarse delante del César, delante de las autoridades romanas, cuál era la actitud que debían tener los cristianos de aquellos días, cuál debe ser nuestra actitud hacia las autoridades de hoy. Pedro nos dice, capítulo 2, versos 13 al 17. Luego Pedro le habla a todos aquellos creyentes que conforman la iglesia, que son trabajadores, o algunos de ellos eran esclavos, ni siquiera eran libres. Y Pedro les da consejos en el capítulo 2, del verso 18 al 25, para decirle a los obreros cómo deben ser ellos
en su relación con sus patronos. ¿Cómo se deben conducir? Hoy necesitamos mucho de ese tipo de consejo. Cómo relacionarnos, cómo tener buenas relaciones patrón-obrero. Y luego Pedro les habla a las esposas cristianas en el capítulo 3, versos 1 al 6. Pedro dedica un tiempo para escribirle a las señoras casadas que sus esposos no van a la iglesia. Y Pedro se toma unas buenas líneas para darles consejos a las mujeres, porque las mujeres de aquellos días no eran como ustedes, hermanas. Pues físicamente sí, pero en cuanto a sus derechos, no tenían derechos. La mujer era propiedad del hombre, tanto en la cultura romana, entre los griegos, judíos. La mujer pobremente no tenía ningún derecho. La patria potestad. Eso es que hemos escuchado tantas veces. Era la potestad que tenía el padre sobre sus hijos, incluyendo las niñas. El padre tenía potestad sobre las niñas. El padre decidía a quién se la daba o a quién no se la daba. El padre decidía qué hacía con sus niñas. Si no le gustaba porque tenía algún padecimiento o alguna enfermedad, pues a veces para no tener una carga los abandonaban. O los griegos los tiraban en un peñón. Pero las mujeres literalmente no tenían derechos. Y sin embargo, en aquellos días algunas mujeres se convirtieron al cristianismo. Y Pedro les da valor y les escribe para decirle a aquellas hermanas, ahora que ustedes son cristianas y que sus esposos no son cristianos, ¿cómo deben actuar ustedes? Pues hoy una mujer no tiene problemas en ir y decirle al esposo, vea lo que dice la palabra de Dios, porque hay leyes que protegen a la mujer, pero aquellos días las mujeres eran desprotegidas. Si alguien debía convertirse al cristianismo, tenía que ser primero el varón, y una vez que el varón se convertía, traía a su mujer y sus hijos. Pero no era posible que se convirtiera primero la mujer en las culturas no judías, que se convirtiera la mujer porque ponía en riesgo su integridad física, su vida. Entonces Pedro les dice, hermanas, actúen con sabiduría. Denle testimonio a su marido con su conducta, con su manera de ser. Que su marido pueda mirar en ustedes que son cristianas por su ejemplo de vida, no por estarle sacando la Biblia cada rato. Y es un buen consejo. Y luego Pedro le dice a los varones, ¿cómo deben ser los esposos? Los esposos no tenían que amar a su mujer para que fuera su esposa. Simplemente ocupa una mujer para tener hijos y otra para que me busque la leña, otra para que no sé qué, pero dependiendo de sus comodidades o sus bienes, el hombre podía tener esposas. No era por amor. Y Pedro le dice a los esposos que deben tratar a sus esposas como un vaso frágil, como algo muy delicado, que deben de aprender a vivir con ellas sabiamente. Y así que Pedro le hablaba a todos los estratos de la sociedad, de la familia. Entonces Pedro dice en el versículo 8, finalmente. En conclusión, es lo que Pedro está diciendo. Para cerrar la idea, Pedro les dice, finalmente, así es como debe ser la iglesia, así como debe ser esta iglesia. Y esto es importante porque finalmente lo que queremos es ser como Pedro nos enseña en esta palabra. Es que esta familia, que cada uno de nosotros entienda que somos importantes en esta familia y que es en esta familia donde debemos mostrar las virtudes que el apóstol Pedro nos muestra en la palabra de Dios. Finalmente, Pedro le dice a los hermanos varias cosas. Primero les dice, finalmente, sed todos. Esto es un asunto de todos. La vida de la iglesia es un asunto de todos. Puede ser que a veces las personas, bueno, ustedes saben que esta iglesia la iniciamos mi esposa y yo hace ya muchos años. Y a través de los años, yo he escuchado de vez en cuando algún hermano que me dice, tal vez es una persona que tiene mucho tiempo de estar aquí, y de pronto me dice, es que la iglesia suya, o me dice algo así, es que la iglesia de ustedes. Y cuando uno dice la iglesia de ustedes, es que uno se excluye, es la iglesia de ustedes, pero tiene 10 años de estar aquí.
La iglesia es suya, pero tiene años de estar aquí. Y finalmente, dice Pedro, esto es de todos. Es la iglesia mía, es la iglesia nuestra, es la congregación donde nos reunimos nosotros. No es la congregación donde se reúnen ustedes. Es nuestra iglesia, es la congregación que Dios nos ha dado. Y es la congregación donde el Señor espera que nosotros ejemplifiquemos estas cualidades que debe tener un cristiano, un creyente, y que tomemos fuerzas para seguir adelante, para poder hacer de la iglesia de Dios lo que el Señor realmente quiere. No lo que una persona quiere, es lo que Dios nos muestra en su palabra. Finalmente, debemos ser todos, incluyendo a esos dos pequeñitos músicos que estaban ahí adelante, todos, incluyendo la persona más adulta que pudiese venir acá al templo, todos, incluyendo los jóvenes, las parejas jóvenes, los que no somos tan jóvenes, pero todos, los que vienen regularmente y los que asisten por ahí esporádicamente, todos, nadie puede quedar afuera. Esto es un asunto que Pedro nos dice, eso es de todos los que han depositado su fe y su esperanza en Cristo, de todos los que son salvos y que han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Entonces eso significa, cuando dice ahí todos, somos todos. Y lo que Pedro nos va a decir es, ya no cómo nos vamos a relacionar con el gobierno, ni con el jefe, ni con la esposa, sino cómo nos podemos relacionar nosotros. ¿Cómo nos relacionamos nosotros como iglesia? Eso es lo que Pedro nos dice en la palabra, que vamos a ver en este verso 8. Cada quien nos formamos una idea de cómo deben ser nuestras relaciones. Pero esto es muy importante porque cómo nos relacionamos nosotros va a decir o va a dar el modelo de iglesia que somos. Uno puede decir de un grupo o de una familia, esa familia viven como perros y gatos. Ustedes saben el significado, siempre están peleando. O en esa familia siempre se ve como todo tan bonito, como una paz, siempre están unidos. También es otro ejemplo. Y este versículo nos habla cómo debemos relacionarnos nosotros, los creyentes, la iglesia, las comunidades como esta. Así que este texto nos dibuja a nosotros el corazón de una iglesia, cómo debe ser la iglesia. Y es lo que la gente, ojalá que viene cuando llega por primera vez a nuestro templo, lo que las personas deberían percibir cuando llegan a un lugar como este. Percibir estas cualidades en nosotros que hemos permanecido aquí por muchos años. Percibir estos elementos que Pedro nos va a decir así. Lo primero que Pedro dice es que todos nosotros, ¿qué tenemos que tener en el versículo 8? La primera cosa que nos dice ahí, antes de la primera coma, es que tenemos que tener un mismo sentir. Un mismo sentir. Quiere decir una misma mentalidad. No que todos tenemos que pensar igual. No que todos vamos a ser como un robot. No que todos vamos a tener los mismos dones o los mismos gustos o hábitos, sino que nuestros pensamientos y juicios sobre las cosas esenciales de la vida cristiana deben ser una norma en nosotros. Lo que creemos, nuestros fundamentos de la fe cristiana deben ser los mismos como cristianos. Como dice Pablo, un Dios, un Señor, un Espíritu, una fe, un bautismo. Eso nos une, la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Debemos tratar de mantener uniforme esa fe en la cual hemos depositado nuestra vida y nuestro corazón. Y la única manera de lograr ese mismo propósito, esa misma ilusión de vida, es estando juntos. Es estando juntos. Nada más peligroso que este tiempo para desviarse de la fe. Muchos hermanos pueden argumentar, no voy a la iglesia, no escucho al pastor, pero busco en internet ahí un buen sermón. O busco un buen estudio bíblico ahí en internet. Y uno no sabe quién lo escribió. Si lo está bajando de una página de los santos de los últimos días. O de la iglesia del Atalaya. O de los Atalayas. O si está bajando un estudio bíblico de un grupo anticristiano que usa citas bíblicas y tiene mensajes similares.
No sabemos la fuente a veces de lo que podemos bajar en una página de internet y argumentar que me estoy alimentando con eso. Necesitamos comer juntos, estar juntos, conocer cuál es el propósito, hacia dónde como iglesia apuntamos nosotros. Un mismo propósito, una misma mente, una misma pasión, una razón por la cual Dios nos trajo a nosotros aquí como iglesia. Es para hacer luz en las tinieblas. Estamos aquí para alumbrar, estamos aquí para iluminar el sendero del camino, como dice el eslogan de Faro del Caribe. Estamos aquí para que la comunidad que vive alrededor de nosotros pueda conocer a Cristo a través de la presencia nuestra, con nuestras palabras, nuestro ejemplo de vida, con lo que somos. Por eso dice que la iglesia, el grupo como nosotros, tenemos que tener un solo propósito, un solo sentir. No podemos tener mucho sentir. No puede ser nuestro propósito construir el polideportivo. Es una gran bendición ese polideportivo. Lo vemos casi como nuestro, pero ese no es nuestro propósito. No es nuestro propósito reparar las calles de villas. Podemos contribuir. No es el propósito pintar los lugares donde los niños juegan. Podemos pintarlos. Nuestro propósito, uno solo y exclusivo, es llevar adelante el mensaje de Cristo. En este lugar y en cualquier lugar donde el Señor nos ponga. Y aquellos hermanos estaban un poco distraídos por la tensión que había en su entorno. Estaban un poco preocupados. Y entonces Pedro les llama la atención para decirles, finalmente, hermanos, lo que les quiero decir después de todo es que tenemos que tener un propósito claro, una razón muy clara de saber hacia dónde van los cristianos. ¿Cuál es la razón por la que estamos viviendo en este lugar? ¿Cuál es la razón por la que nos congregamos aquí? ¿Tiene claro usted por qué usted forma parte de la iglesia Oikos? Es que ahí es bonito. Y ahí está cómodo uno. No es por eso. Estamos aquí porque Dios nos llamó aquí para hacer luz, para compartir el mensaje. Jesús oró por esa unidad. En Juan 17:21, Jesús estaba orando por sus seguidores, por la iglesia. Y dice San Juan 17:21 que el Señor oró así: Padre, quiero que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que todos, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea, para que el mundo entienda. Nada más triste en la historia de las iglesias cristianas en el siglo pasado, 1900, en los años 70 y 80, y todavía tal vez no tanto en los 90, pero en los años 80, las iglesias en Costa Rica se multiplicaron, pero no se multiplicaron por las misiones, se multiplicaron por los pleitos. Porque una iglesia se peleaban los hermanos, discutían con el pastor y un grupito se iba y armaba otra iglesia. Entonces yo crecí toda la vida en la iglesia bautista, en la primera iglesia bautista en Alajuela. Ahí nací, ahí crecí, ahí me casé, nos casamos. Pero cuando era niño hubo una discusión en los años 80. Se pelearon. No había iglesia bautista en un lugar que se llama Imbu Las Cañas, cerquita del aeropuerto Juan Santa María. Se peleó pastor con unos hermanos líderes. Entonces los líderes que se fueron abrieron una iglesia en el Imbu Las Cañas. Gracias a Dios por esa iglesia. Es una buena iglesia hoy. Soy amigo del pastor. Dios usó aquello malo para algo bien, pero no es una vergüenza. Multiplicación por pelea. Jesús oró para que estuviésemos unidos, no para que peleásemos. Para que la gente de afuera pueda ver que nosotros somos unidos. Y que entonces al ver la unidad de la iglesia, la gente pueda creer. La gente pueda entender lo grande y maravilloso que es el Señor cuando nos vea a nosotros unidos. Las dificultades deben provocar que nosotros nos cerramos más hacia los peligros, hacia las agresiones o las dificultades. Cualquier problema debe provocar en los cristianos más bien cerrar filas, en lugar de decir, rompemos. Pero la naturaleza humana es así. A veces nosotros por nuestro egoísmo, entonces actuamos a la inversa del deseo del Señor. Pedro dice, finalmente, en conclusión, quiero decirles que todos debemos tener
una misma línea, un mismo propósito, una misma pasión, una misma dirección. Y luego Pedro les dice, segunda cosa, en ese versículo 8. Finalmente, todos debemos ser como compasivos. Compasivos. La palabra compasivo nos habla también de la acción de comprensión. Una persona compasiva es una persona que comprende al otro. Una persona compasiva es una persona que no se desespera, aun cuando lo que está sucediendo no sea acorde a lo que uno piensa. Pero nos compadecemos. Nos ponemos en el lugar del otro para poder responder con sensibilidad. Una persona compasiva es una persona que entonces se alegra con los que están alegres y llora con los que están llorando. Pablo dijo en Romanos 12:15, debemos alegrarnos con los que están alegres y debemos llorar con los que lloran. Así debe ser una característica de la iglesia local. Esa debe ser una característica de toda iglesia cristiana, donde si el hermano tiene un éxito, si el hermano le va bien en su trabajo, si el hermano logró comprar una casa, si el hermano logró obtener ropa nueva, si la familia tiene alguna cosa extraordinaria que sucede, toda la iglesia debe celebrarlo, debe disfrutarlo. Cuando se gradúan nuestros hijos, cuando obtienen su primer certificado en el kinder, todos debemos celebrar ese certificado. Cuando nuestros hijos obtienen el otro certificado en la primaria de 6º grado, qué bendición traerlos acá, tomarles una foto también y alegrarnos todos cuando se convierten en profesionales, cuando obtienen su trabajo, cuando ya se nos van de la casa, alegrarnos. Pero también en la familia hay momentos de dolor y de tristeza, cuando un creyente está enfermo, cuando una familia tiene necesidad de pan, cuando hay dolor en el seno de un hogar, todos entonces también debemos correr para unirnos en su aflicción. Aquellos hermanos estaban dudando de cómo actuar en momentos de crisis. Y Pedro les dijo, en conclusión, lo que les quiero decir es que todos, sin excluir a nadie, todos debemos arroparnos. Y todos debemos estar enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. Y todos debemos tener un corazón compasivo. Todos debemos estar velando por el bienestar de los demás. Lo más importante, hermanos, es la compasión. Si nosotros no tenemos un corazón compasivo, rápidamente las personas lo van a notar. Rápidamente se van a dar cuenta. No, muy bonito todo, pero ahí no hay compasión. Ahí no entienden qué es ser pobre, o que no entienden mi dolor o mi tristeza. ¿Sabe? Jesús es un ejemplo máximo de compasión. Jesús no podía mirar una necesidad porque ya se estremecía. Ni conocía a aquella mujer que venía en un funeral para enterrar a su hijo. En la vida había visto a aquella mujer ni a esas personas. Iba de paso y Jesús se topó con un funeral. ¿Cuántas veces no nos hemos topado nosotros con un funeral? Uno va en el carro y de pronto hay un funeral y lo primero que uno dice a veces es: ¡ay, qué pereza! Y ahora sí, aquí no puedo pasar. Uno por lo general no dice: ¡ah, qué triste! No nos ponemos a llorar para decir: ¡ay, quién habrá fallecido! Pobrecito, la familia. Pero Jesús venía caminando y se topó un funeral y no soportó ver a aquella señora llorando. No la conocía, no sabía cómo se llamaba, quién era el muerto. Simplemente no soportó ver a aquella mujer llorando y se compadeció. Y entonces el Señor fue donde estaba el muerto y lo resucitó y se lo dio a su mamá otra vez. Compasión. No nos tienen que decir a veces: es que el ministerio tal tiene que dar tal. Es que cuando uno se compadece, usted dice: bueno, lo que tengo es la bolsa de arroz, voy a llevársela yo. Ah, están con hambre, déjeme llamar al pastor a ver si le recogemos una canasta. Tengo un paquetito de espagueti ahí y una botella de aceite, se lo llevo volado. Tome mientras se recoge una canasta en la iglesia, hágase este espaguetito. Esa es compasión. Eso ocupamos como iglesia, ser compasivos con las demás personas.
En algún momento serán otros los que ocupan ese sentimiento de compasión. Pero en otro momento seremos nosotros los que necesitamos que alguien venga y nos arrope con esa compasión. Una iglesia, dice Pedro, debe ser una iglesia donde todos tienen un mismo propósito, donde todos tienen un corazón compasivo, donde todos se unen ante la necesidad de otro o se alegran ante el éxito de otros. Y dice lo siguiente en ese versículo 8, no solamente deben tener un mismo sentimiento, no solamente debemos tener compasión, pero todos debemos practicar el amor fraternal. Ciertamente, hermanos, algunos de ustedes son más fáciles de amar que otros. En realidad todos ustedes son muy fáciles de amar, pero a veces las personas dicen, es que yo con ese hermano no puedo. Ese hermano manténgamelo de lejos, Señor. Pero la Biblia dice que debemos practicar el amor fraternal, todos, no unos. El pastor sí, porque él es llamado a amar a todos. ¿Ustedes creen que a veces a mí nadie me cae pesado? De vez en cuando yo también tengo mis luchas con el Señor, pero todos debemos practicar. Y de eso se trata, de practicar y practicar y practicar y practicar. Recuerdo una persona que vivía en esta comunidad, no era creyente, pero era una persona que cada vez que pasaba por la acera todo el mundo se le capeaba porque hablaba tanto y todo el mundo se le quitaba el tiro. Pero cuando pasaba por la casa y tocaba el portón ahí, casi siempre, ya yo salía y le prestaba oídos un rato. Con molestia a veces o con disgusto, pero cuando practicamos el amor fraternal, llegamos a apreciar a la gente. Dios empieza a obrar en nuestro corazón y nos empieza a dar amor por las personas. Nosotros, dice 1 Juan 3, 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sabe cuándo, hermano? ¿Cuándo sabemos realmente que somos salvos? Dice cuando amamos a nuestros hermanos. Porque si uno dice que ama al hermano, si uno dice que ama a Dios, yo amo a Dios, pastor, con todo mi corazón, pero no quiero ver a Julano, entonces, ¿qué dice la Biblia? No lo digo yo, dice 1 Juan, somos mentirosos. Porque uno no puede amar a Dios y odiar al hermano. Entonces debemos, una iglesia que, como la iglesia que el Señor espera, una iglesia como la nuestra debe ser una iglesia enfocada, debe ser una iglesia compasiva, pero debe ser una iglesia donde nosotros nos amamos con amor fraternal. Es ver a la persona cerca, es ver a la persona cercana a mí, no verla a la distancia. Es ver a los hermanos cercanos, aun cuando no nos vemos a veces por varios domingos, es cuando nos vemos celebrar que nos estamos viendo, que somos familia, y alegrarnos cuando vemos a don Álvaro y a Iris, alegrarnos cuando vemos a Esther y a Ricardo. Nos alegramos entonces, aunque no habíamos tenido la dicha de conocer a don José y a su esposa, pero al entrar aquí saber que son creyentes, nos debemos de alegrar con ellos. Y nos alegramos con cada persona que viene a la casa de Dios para celebrar y adorar al Señor. La familia de Dios se alegra cuando se reúna, practica el amor fraternal. Se nos hace difícil hoy porque uno dice la mascarilla no me deja, pero les decía en la mañana a los hermanos, nuestros ojos hablan. Con los ojos uno expresa amor, con los ojos uno expresa tantos sentimientos, con los ojos uno expresa odio también. Pero Dios nos permite expresar alegría con los ojos, y cuando vemos a los hermanos debemos de expresarles alegría. Una iglesia como la que Pedro nos dice y como la que queremos es una iglesia donde todos tienen un mismo sentimiento, un mismo propósito, donde todos queremos experimentar ese sentido de compasión, donde todos queremos practicar el amor fraternal. Y dice lo siguiente, donde todos debemos ser misericordiosos. La palabra misericordia tiene que ver con las entrañas y no tiene que ver con una actitud o una conducta. La misericordia tiene que ver con lo que pensamos y después tiene que ver con la forma como reaccionamos. Jesús estaba predicando y alzó su mirada y vio una multitud de personas. Se le conmovieron sus entrañas, es lo que dice Mateo.
Y entonces el Señor, cuando miró a aquellas multitudes de personas, sintió misericordia, porque los vio que eran como ovejitas sin pastor. Y entonces su reacción fue hacer algo por ellos, hacer algo por ellos. Jesús estuvo todos los días, varios días hablando a la gente. Llegó la tarde, los discípulos le dijeron: despáchelos para que vayan a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles vosotros de comer. Y empezó una discusión porque no había nada, pero Jesús hizo algo entonces. Convirtió unos pocos panes y peces y alimentó a toda la multitud. Esa es la misericordia. No solamente es el sentimiento, es el sentimiento acompañado de acción. Una iglesia como la de aquellos hermanos en aquellos días y como la nuestra hoy debe ser una iglesia misericordiosa. Muchas iglesias o congregaciones locales hoy están más preocupadas por predicar sobre el dinero, sobre pactos, sobre hacer negocios con Dios. Prometa, dele una ofrenda mensual de tanto a Dios y Dios le va a dar a usted tanto. Pero lo que el Señor nos enseña en su palabra es que las iglesias, las congregaciones locales, hemos sido llamados para hacer su tarea, para continuar la tarea del Señor, el ministerio de nuestro Señor, llevando su palabra. Y mientras llevamos su palabra, nos volvemos compasivos con aquellas personas a las que alcanzamos. Les expresamos nuestra fraternidad, nuestro amor fraternal. Y demostramos que tenemos sentimientos nobles y que entonces esos sentimientos nos mueven a nosotros a hacer cosas por ellos. Limpiarle una canoa a una familia. Abrirle la puerta que se le cerró a otra señora una vez en su casa. Recuerdo un día que me llamó una hermana en medio aguacero. No me llamen ahora porque ya estoy más viejillo y me enfermo. Pero me llamó una hermana en medio aguacero una tarde. Estaba de esos aguaceros buenísimos. Y me dice: pastor, se me está inundando la casa en la canoa de atrás, aquí, en Villa, ¿verdad? Ya ese pastor era que fuera, la idea era esa, ¿verdad? Fui a subirme al techo en medio aguacero. Había una bolita de tenis ahí donde bajaba el bajante. Ese era el problema. Dios nos ha llamado a nosotros a veces a hacer ese tipo de cosas, pero esa es la misericordia, un pensamiento que nos mueve a una acción. Un favor, ir a Levi's a traer los medicamentos de alguien que está enfermo, ir a sacar una cita, hacer algo por las personas. Esa es una cualidad de la iglesia de hoy. La iglesia Oikos debe tener ese amor, esa misericordia por las necesidades de las personas. Los hermanos que están enfermos y no pueden cocinar, si están solitos, alguien les puede hacer una sopita, aunque sea de Maggi. 2 papitas, yo no las sé hacer, no sé cocinar, pero unas papitas y una zanahoria con un poquito de agua y fuego y sal y ya, ¿verdad, Ana? Está la sopa. Misericordia. No es decir: pobrecito, qué mal está, y llamar a ver, pero de verdad está tan mal. Ay, no puede ser. Ay, pobrecillo. Porque a veces es más curiosidad, morbo, lo que hay. Al querer saber cómo están otros. Está enfermito, pobrecito, vamos a hacer algo. Una iglesia como la de aquellos días y como la de hoy y como queremos que sea nuestra iglesia, debe ser una iglesia enfocada en la visión de Dios. Una iglesia que tiene un corazón tierno, compasiva. Una iglesia que expresa el amor fraternal. Y una iglesia que tiene esos sentimientos y actúa misericordiosa. Y por último, dice el apóstol Pedro, es una iglesia amigable. Es una iglesia, y la palabra más que amigable es humilde. Humilde. Una iglesia donde podemos mirar a los demás de frente, a nuestro mismo nivel, a nuestra misma altura. Ciertamente las congregaciones están formadas de personas muy diferentes. Algunos de ustedes son personas muy preparadas, tienen títulos universitarios, quizás muy altos. Otros no, otros son hermanos muy humildes, gente sencilla. Pero en la iglesia del Señor debemos ser amigables, debemos ser humildes, debemos entender que delante del Señor todos nosotros somos iguales. Y que no importa cuántos grados académicos yo tenga o cuán bajo esté yo en la escala social, delante de Dios, hermanos, somos iguales y dependemos, tanto el de abajo como el de arriba, dependemos del Señor, absolutamente. Uno no depende
de su dinero que tengan en el banco ni de ninguna otra cosa. Dependemos de Dios. De eso se trata la humildad, de entender que como seres humanos somos todos iguales y que no hay razón para mirar a otro por debajo del hombro. Todo lo contrario, debemos aprender con ese sentido de compasión para ayudar a los que menos tienen, para poder ayudarles a que estén mejor, para poder ayudarles a que se sientan en su ser interior más cómodos, porque a veces uno muy humilde puede ser que uno se siente incómodo delante de ciertas personas porque uno anda zapatos que los compró en el mercado y el otro tiene zapatos que se los trajeron de Nueva York. Porque uno tiene un pantaloncillo que lo compró ahí en una tienda americana y el otro trae un pantalón de marca. Y entonces nos sentimos rebajados. Pero la iglesia de Dios debemos ser humildes, amigables y ayudar entonces a nuestros hermanos que menos posibilidades tienen para que también ellos se sientan cómodos, para que también ellos cuando estamos aquí en familia puedan adorar alegres y puedan sentir la presencia de Dios en sus vidas y entonces podamos ser bendecidos. Pedro estaba preocupado porque aquellas iglesias estaban temerosas y se estaban quizás dispersando, rompiendo la unidad. Y por eso Pedro, después de hablarle a los patrones, a los trabajadores, a las esposas, a los esposos, a todos los ciudadanos, a todos los hermanos de la iglesia, él les dijo, en conclusión, hermanos, esto es de todos nosotros. Todos nosotros debemos estar enfocados en una cosa, sentir una compasión tremenda en nuestro corazón, amarnos como si fuéramos una familia, tener misericordia y ser amigables. Y la conclusión de este sermón es el versículo 9, porque nosotros hemos sido llamados para bendecir. Debemos perdonarnos, si hay cosas que nos hemos hecho que nos lastiman, pues tenemos que perdonarnos, porque nosotros fuimos un pueblo llamado para bendecir. Y cuando bendecimos a otros, dice Pedro, nosotros entonces heredamos bendición. O sea que yo no obtengo bendición de Dios si yo no estoy dispuesto a bendecir a otros. De ahí el dicho popular que dice, manos que dan nunca vuelven vacías. Personas que bendicen serán bendecidas, es lo que dice Pedro. Así que, amados hermanos, este es, después de tantos años de predicar, sigue siendo el sueño como pastor de la iglesia Oikos. Sigue siendo el sueño que debemos tener todos, de tener una iglesia donde todos estamos enfocados, donde todos tenemos un corazón compasivo, donde nos amamos profundamente, donde tenemos misericordia por los menos favorecidos y donde nos mostramos humildes, amigables. Aun cuando Dios nos puede haber bendecido extraordinariamente, tenemos un sentido de igualdad al mirarnos delante de Dios. Quiero pedirle que se ponga de pie, vamos a orar y quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por el consejo de tu palabra. Gracias porque nos motiva, pero también nos llama la atención, nos exhorta a recordar la razón por la cual tú nos has unido, tú nos has llamado y nos has reunido en este lugar. Entendemos, Señor, que a veces las cosas se pueden poner difíciles o complicadas, que siempre el enemigo tiene su forma de lastimar, de herir, de buscar la división, pero tu propósito sigue siendo el mismo. Tú nos llamaste a estar unidos, así como tu Padre y tu Hijo Jesucristo son uno. Tú nos invitas a ser nosotros uno también para que el mundo crea. Y gracias porque tú nos das las herramientas, nos das los recursos. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en nuestros corazones y nos ayuda y nos guía y nos enseña todas las cosas. Gracias porque tu palabra hoy nos recuerda lo importante que es que todos tengamos estas cualidades que Pedro nos muestra en tu palabra. Danos ese sentido, ese propósito, esa visión de caminar juntos, ese anhelo de tener un corazón compasivo, de expresar nuestro amor fraternal a los hermanos, de poder ser misericordiosos y humildes
amigable, Señor. Que en tu iglesia encontremos ese espacio donde realmente nos podemos sentir cómodos, sentir gozosos, poder adorarte con gozo, con alegría, Señor. Bendice a este pueblo tuyo, bendice a nuestros hermanos que están acá reunidos, los que se han quedado en sus casas, bendice los que incluso son hermanos nuestros que nunca han tenido la dicha de estar acá, pero que nos siguen en línea, Señor, bendícelos. Que tu nombre sea glorificado en sus vidas, Señor, y que podamos entender lo maravilloso que es ser parte de una comunidad de creyentes y poder hacer las cosas correctas, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, por sus ministerios, sus dones, sus talentos, por las familias. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición y que tú nos ayudes y nos uses, Señor, para hacer luz en esta comunidad y mucho más allá. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos nuevamente entonces próximo domingo. Bendiciones.